Nunca voy a olvidar esa imagen. Yo iba paseando en mi carro, pasé por frente a un Burger King y vi a una señora con su uniforme de Burger King, tendría como unos 70 años más o menos, trabajando, sacando unas bolsas pesadas para botarlas en un contenedor de basura. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? ¿Sabes? Una persona mayor en ese trabajo, trabajando a esa edad, y no solo trabajando, sino cargando unas bolsas pesadas, debajo del sol. No, mi hermano, eso está mal. Así hay mucha gente mayor ahora mismo, trabajando para poder sobrevivir, en trabajos que no les correspondería hacerlo a gente de su edad. Pero ahí es que está la pregunta, ¿qué vamos a hacer con eso? Y me vi en el espejo, así es que yo voy a terminar, trabajando para poder sobrevivir cuando yo tenga 70, 75, 80 años, como yo pensaba que yo iba a hacer, y no tener ninguna otra alternativa. No, yo tenía que hacer algo y era ya. Saludos y bendiciones a todos. Mi nombre es Santi Morales y me conocerán ahora por ser un coach financiero. Realmente yo he tenido una transformación en mi vida que me ha hecho dedicarme a ser coach financiero y es algo bastante personal. Esto pues es el empleo, es el trabajo que he estado realizando últimamente, pero realmente yo he sido trabajador toda mi vida. Yo, como el 78% de los trabajadores de Puerto Rico y de Estados Unidos, estaba en esta rueda de vivir cheque a cheque. Entonces, el peligro de eso es que estamos a cualquier cosita, una reparación, una emergencia, cualquier cosa, y nos saca de presupuesto por el mes completo. Y cuidado si por varios meses o hasta por un año, uno nunca sabe. Entonces, en esa situación es bien difícil uno poderse preparar para un retiro. Y posiblemente eso es lo que le ha pasado a esta señora y a muchas otras personas mayores que siguen trabajando después de los 70, 75 años para poder sobrevivir porque no tienen otra alternativa. Como te dije, esta historia es bien personal para mí, pero déjame contarte poco a poco para que tú entiendas por qué es que yo he decidido dedicarme a ser coach financiero y especializarme en lo que son las estrategias o la planificación para el retiro. Todo empezó en el 2017. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y si estuvieron en Puerto Rico, en el 2017 fue el huracán María. Y fue bien difícil. Los que estuvieron aquí en Puerto Rico lo saben. Que fue una época en donde no había energía eléctrica, no había agua, no había alimentos, no podía sacar dinero porque no habían ATH disponibles, no habían sistemas electrónicos. Fue una época súper complicada. Había que buscar gasolina, había que buscar hielo, hacer filas largas. No, de verdad. Y cuando estabas en tu casa, el calor te comía si no tenías un abaniquito de baterías o algo para poderte refrescar. De verdad que yo recuerdo esa época como si fuera ahora. Fue bien difícil. Y en ese tiempo mi papá pues se había casado, estaba con su esposa, pero su esposa tuvo que salir a verificar unas propiedades que ella tenía y mi papá se quedó solo. Así que yo fui a visitarlo, fui al apartamento de mi papá, que era en un piso 11, tenía que subir y bajar 11 pisos cada vez que iba a visitarlo. Y recuerdo que cuando fui a visitar a mi papá ya no era el mismo. Yo recuerdo que yo le hablaba y mi papá a veces me respondía cosas que no tenían sentido, no tenían coherencia. Y ahí fue que yo me di cuenta que mi papá sufría de Alzheimer. Ya yo sabía que él tenía una predisposición al Alzheimer, pero no sabía que estaba en esa condición tan avanzada. Y desde ese momento en adelante, yo tuve que hacerme cargo de mi papá. Para hacerle el cuento largo corto, ¿verdad? No le voy a decir todos los detalles, pero fue bien difícil. O sea, fue bien difícil. Una persona que yo admiraba tanto y que era tan inteligente y que me daba tantos consejos, de momento, verla en esa condición. ¿Qué pasa? Que tuve una bendición con mi papá y fue que mi papá se preparó para su retiro. Mi papá fue gerencial en energía eléctrica, así que él tenía una buena pensión. También mi papá fue veterano de la guerra del Golfo, así que mi papá tenía otra pensión de la Guardia Nacional. Más lo que llegaba de Seguro Social, que eso era como un bono adicional que le llegaba. O sea, mi papá estaba muy bien
para ese momento en que lo necesitó, en que ya él no podía hacerse cargo y necesitaba medicamentos, necesitaba cuidados, necesitaba alguien que estuviera ahí con él. Bueno, fueron muchos ajustes que hubo que hacer en las finanzas de mi papá, pero gracias a Dios él tuvo la bendición de tener esas pensiones y como tenía esos ingresos constantemente, pues pudimos prepararnos para cuidarlo. Realmente, si mi papá no se hubiera preparado y no hubiera tenido esos ingresos, yo no sé cómo yo me hubiera hecho cargo de él. Porque al igual que muchos trabajadores, como les dije al principio, yo vivía cheque a cheque. Yo no tenía la capacidad económica para hacerme cargo de mi papá. Así que gracias a Dios que él tuvo la bendición de tener esas pensiones. Pero ¿qué pasó? Que yo me di cuenta que yo no tenía esa bendición. Esta generación en la que estamos viviendo ahora ya han cambiado lo que son la economía, lo que son las empresas. Ya las empresas no ofrecen lo que son las pensiones. Así que hoy en día es bien rara la empresa que ofrece pensiones de retiro. Ya las empresas no hacen eso. Lo que hacen muchas de las empresas es que te ofrecen un 401k o una estructura similar, como es en el caso del gobierno de Puerto Rico, la ley 106, para que el mismo empleado aporte para su retiro, lo cual es muy bueno. Y hay una especie de matching, ¿no? Donde el empleado, dependiendo de la agencia o dependiendo de la compañía, te dan un porcentaje de lo que tú estés ahorrando en ese plan de retiro para que tú puedas acumular algo para tu retiro. Eso está muy bien. Pero yo no tenía eso. La realidad es que yo no tenía eso. Y ahí vamos de nuevo a lo que les conté. Yo decía, yo voy a tener que trabajar toda mi vida. Yo voy a tener que trabajar hasta que Dios me mande a buscar. Pero ese no era un plan efectivo tampoco. Porque como le conté, vi a esta viejita. Y cuando yo veo a esta viejita trabajando, yo me dije, esto de verdad que este es mi plan, trabajar cuando yo esté así y aún mayor todavía, 80 años, no sé. Y no estar preparado para cualquier eventualidad, porque si mi papá tuvo Alzheimer, vamos a enfrentar la realidad. Yo tengo una predisposición para eso. Y entonces, si yo no me preparo para mi retiro y tengo algún tipo de ingreso en ese momento de jubilación, cuando yo esté mayor, cuando yo esté viejito, yo voy a hacer una carga para el hijo mío. Y yo no sé cuál va a ser la situación económica de mi hijo. Yo no sé, ojalá y que él esté muy bien, ¿verdad? Y siga los consejos que yo le he dado y se prepare mejor de lo que yo lo hice. Pero ¿y si mi hijo está en algún tipo de situación financiera en la que no puede hacerse cargo de mí o de mi esposa? ¿Qué vamos a hacer? Wow, pregunta fuerte, ¿verdad? Por eso es que es tan importante para mí ayudar a otras personas a que tengan claridad de cómo pueden desarrollar una planificación financiera para el retiro. Porque en ese momento yo me pregunté cómo yo lo iba a resolver y yo no tenía la respuesta. Así que yo tuve que buscar y acudir a una persona que sí tuviera la respuesta. Un asesor financiero. Hoy en día ese asesor es mi coach y es mi mentor, el señor Carlos Román, que le mando una bendición y un saludo donde quiera que esté, que me ha ayudado muchísimo en este camino. Le debo muchas cosas. Y gracias a que pude tener contacto con él, fue un asesor financiero honesto que me dio un plan, una planificación de retiro blindada, como digo yo, o bastante segura. Pues mira, hoy en día yo tengo la claridad, yo tengo la certeza de que cuando yo me retire, yo voy a poder tener ese tipo de ingresos recurrente para poderme hacerme cargo de mí. Igual mi esposa. Oye, esto es como la pensión que tuvo mi papá, pero yo la estoy haciendo yo privadamente. ¿Y qué es lo más importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a buscar una planificación de retiro? Es que una persona que realmente tenga el corazón puesto en donde debe ponerlo, no en su propia comisión, sino que sea una persona que esté dispuesta a servir, que sea una persona que esté dispuesta a poner primero tus intereses antes que los propios, para que tú tengas unos resultados. Entonces, con esa persona tú puedes hacer una planificación financiera. Y una planificación financiera sólida debe incluir tener en cuenta los impuestos. Si tú puedes hacer la planificación financiera libre de impuestos, mucho mejor.
Segundo, que no te estén penalizando por tocar tu dinero, porque es tu dinero. Y hay planificaciones financieras que si tú tocas tu dinero antes de los 59 años y medio, esto es un sistema tradicional, te penalizan. También es importante tener en cuenta en dónde se invierte ese dinero y cómo se invierte. Porque si ese dinero se invierte en la bolsa de valores, sabemos que la bolsa de valores va teniendo un crecimiento, pero también tiene caídas. Y es verdad que la mayor parte del tiempo está creciendo, pero cuando tiene una caída, reponerse de esas caídas toma bastante tiempo, más tiempo que cuando sube. Entonces, si el asesor financiero que te está asesorando te protege contra las caídas de la bolsa, pues mejor todavía. Esos son los 3 pilares que debe tener tu planificación financiera. Yo te puedo ayudar a construir esa planificación financiera. Es bien importante que tengas en cuenta estos 3 pilares para que tú tengas un retiro sólido, tú puedas maximizar lo que es tu dinero, no tengas pérdidas, no tengas interrupciones. De verdad que esto es bien importante. Si de verdad tú no tienes claridad en tu retiro, no sabes cómo se ve ese futuro, no sabes cuánto tienes en tu 401k o en tu 106, no sabes o no tienes nada todavía, es importante que te prepares para tu futuro. Si realmente tú estás comprometido a tener disciplina y a seguir los consejos para construir tu retiro y que en el día de mañana, cuando tú ya estés mayor, tú tengas esa pensión, esos ingresos, porque eso es otra cosa importante, no es solamente acumulación, sino es tener cash flow, es que el dinero siga entrando. Si tú quieres una planificación financiera con todos estos elementos, es importante entonces que me des una llamada, porque yo te puedo dar una planificación para tu retiro y que tú no tengas que ser una carga para tu hijo, ni tampoco tengas que trabajar toda tu vida hasta el día en que Dios te mande a buscar, o tampoco porque no sabemos lo que pueda traer el futuro, ¿verdad? Y aunque no estamos ansiosos por el futuro, sí estamos precavidos, estamos preparándonos para cualquier eventualidad. Eso es lo importante, ese es el consejo bíblico. Esto no es un esquema de hacerse rico rápido, ni tampoco es algo de que hoy vas a poner $100 y mañana vas a tener $1,000,000. Esto requiere disciplina, requiere seguir la estrategia al pie de la letra, requiere paciencia, porque esto es una planificación a largo plazo, paso a paso, en la que yo te voy a estar guiando, yo te voy a estar ayudando. No hay ningún problema con eso. Estoy ayudando a 120 familias, es lo que me he puesto como meta este año para hacer lo que son las consultas o lo que son las llamadas y tratar de calificar a trabajadores, profesionales, gente que esté preocupada y comprometida con su futuro financiero para hacerle una consulta libre de costo. Pero primero tengo que calificarte, así que te voy a dejar un link en la parte de abajo. También te voy a poner un QR code para que lo escanees con el teléfono si me estás viendo desde la computadora. Para que tú puedas agendar una llamada conmigo. Yo te voy a estar llamando, te voy a estar haciendo la calificación inicial y de ahí entonces podemos pasar a hacer lo que es la planificación de tu retiro. La llamada es completamente gratis. No te voy a cobrar ni un solo centavo. ¿Ok? Así que nada, si realmente estás comprometido con tu futuro financiero, hazle clic al enlace de abajo, escanea el QR code, entra tu información y yo te voy a estar llamando. ¿Está bien? Mete mano, no lo dejes para después. Después podría ser muy tarde. Mientras más tiempo pasa, más difícil es. Esto es como cuando vamos a cocinar. Había un refrán que decía mi abuela, que ya es tarde para ablandar habichuelas, ¿verdad que sí? Es que cuando llegaba la hora de la comida ya no se podía empezar a preparar los alimentos. Pues así mismo funciona esto. Esto hay que prepararlo con tiempo. Y mientras más tiempo tienes para prepararte, es más económico porque tienes más tiempo. Mientras menos tiempo tienes, tienes que invertir más. Así que mientras más rápido tomes acción, mejor. No lo pienses más. Dale clic abajo, escanea el QR code y mete mano. ¿Está bien? Dios te bendiga. Me alegra mucho haber podido hablar contigo en este video. Espero tu llamada.